Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido, bienvenida. A una serie de transmisiones especiales en forma de Círculo Abierto Radio, lo cual nos va a dar muchísimo gusto por la cantidad de compañeros, compañeras, amigos y amigues con quienes queremos conversar. En esta ocasión nos convoca una transmisión muy especial para profundizar en las bases, los alcances, los desafíos del modelo Resarcire, que forma parte de la columna vertebral de la tesis doctoral de mi querida Geru Aparicio Aviña, con quien estaremos haciendo un enlace hasta Montevideo, en Uruguay, para profundizar al respecto. Ella es psicóloga, victimóloga, feminista, investigadora, defensora en derechos humanos, género, salud mental y por supuesto las masculinidades. Querida Geru, ¿cómo estás? Me da mucho gusto conversar contigo hasta el sur de nuestra América. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá, de conversar y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Oye, sonrío ya que me parece de pronto la cantidad de problemas técnicos que hemos tenido para transmitir o para grabar. Este programa tiene un antecedente que es el que se transmitió en el formato de rostro, corazón, a través de Radio Ciudad de México. Por cierto, no lo había. Corra a buscar en Spotify o en la plataforma donde acostumbre escuchar sus podcasts este antecedente. En aquella ocasión no hay tiempo y nos prometimos volvernos a juntar para profundizar al respecto. Querida Geru, ¿dónde nace? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el estado de frente a la problemática que decides atender en el modelo Resarcire? Bien, bueno, muchas gracias por el interés en la temática. Y esto viene, pues, a partir de mi experiencia ya de 30 años acompañando tanto a víctimas de violencia de género, incluido, y generaciones, niñas, niñas y adolescentes, y también a varones generadores de violencia, pero también a mujeres generadoras de violencia. Entonces, eh, fue a partir de hacer peritajes, a partir de mi trabajo en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República, y el último, todo lo que fue la estructuración de la Secretaría de las Mujeres, este, con el gobierno de la doctora Claudia, ¿no? Se cerró el Instituto de las Mujeres de Ciudad de México para darle apertura a la Secretaría de las Mujeres. Entonces nos enfrentábamos a varios desafíos, ¿no? Y estos desafíos han sido pues muy persistentes en determinadas funciones, ya sea como funcionaria pública, como académica y como pues activista defensora de derechos humanos, donde veía una brecha entre lo que se enseña en la academia, en lo que se creaba como política pública y otra cosa muy diferente en los acompañamientos. Entonces, en ánimo de crear, de construir puentes epistémicos entre lo fenomenológico y entre los marcos jurídicos y entre las políticas públicas y entre la academia, bueno, fui desarrollando esta metodología a partir de buenas prácticas que podíamos crear y es así donde la empecé a instaurar primero como un abordaje victimológico, metodología Resarcire. Y esto viene fortalecido a partir de mi decisión de primero estudiar la maestría en victimología en el INACIPE, que es una ciencia penal transdisciplinar, y luego ver que realmente las personas que están en la categoría jurídica de víctima, pues generalmente es por un menoscabo
en general de derechos humanos. De ahí hice el link académico, digamos, con la otra maestría. ¿Cómo detona ya dejarlo como una investigación doctoral? A partir del COVID, digamos, se empieza a hablar del burnout y del trauma vicario de las personas médicas, enfermeras que atendían en primer contacto pues a las personas contagiadas de COVID, ¿no? Y se empezó a hablar del tema, pero ya en el ámbito de la justicia, quienes nos dedicamos desde hace años, ya teníamos varias afectaciones de burnout, de trauma vicario, y yo pensaba y platicaba con varias compañeras que no se había visibilizado, ¿sí? Las afectaciones que atravesamos las personas de primer contacto, que vamos acompañando situaciones de violencia de género. ¿Y cómo hacerle? Pues para seguir en la resistencia, sin perder la alegría de vivir y de seguir acompañando, porque nos encontrábamos con esto de que muchas personas muy capacitadas, no tienes una idea de ministerios públicos, peritos, o sea, de todas las categorías, pues al no comprender muchos de los fenómenos, ante las indolencias, muchas veces y falencias institucionales, pues terminaban quemando y dejando a las personas, a las víctimas, pues así, a su suerte. Entonces, esto en 20 años vimos que rompió el tejido social. Eso fue uno de los primeros indicadores que vimos cuando yo estaba trabajando en la Subprocuraduría de Derechos Humanos ahí en lo que antes era la PGR, ver cómo se fue deteriorando el tejido social. Y es porque con tanto dolor la gente tiende a aislarse. Y es por eso que quise crear y manifestar esta investigación que se llama Metodología Resarcide, abordaje victimológico para personas que atienden en primer contacto situaciones de violencia basada en género, buenas prácticas y estrategias en salud mental para afrontar el burnout y el trauma vicario en Uruguay y en México. Es un estudio comparado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy buenas prácticas en México y hay muy buenas prácticas en Uruguay. Y de eso se trata, ¿no? De buscar todo lo que son las prácticas prometedoras. Oye, Jeru, un tránsito que ha sido muy largo, es decir, es el resultado de la experiencia que has venido acumulando en distintas instancias y en distintas aproximaciones con la población. Es un modelo muy integral que está dividido, si estoy bien, en 9 componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Y si gustas un poco hablarnos de cada uno. Claro, bueno, de entrada, lo que enmarca, digamos, el desarrollo de esta metodología es la investigación-acción feminista. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está escrito, o sea, ha sido probado, comprobado, no nada más individualmente, sino también por varias colegas. ¿Y por qué tiene que ver con la investigación-acción feminista? Porque siempre decimos, conocimiento que no es benéfico y que no está puesto en práctica y que no es sociabilizado, se queda como dogma. Entonces, esto que les voy a compartir es a partir justamente de varias capacitaciones a jueces y juezas, a la revisión de cómo se imparte la justicia, a las capacitaciones a peritos, a peritas, a policías. Generalmente mi espectro es todo lo que es el sistema de justicia, llegando a establecer obviamente los procesos de justicia restaurativa. Y en ese sentido les platico, o sea, de qué se trata. Es una intervención basada en 9 principios y 3 enfoques transversales. ¿Cuál es el primero? El primero es la salvaguarda de vida e integridad de las personas. ¿Por qué? Porque, a ver, tanto acompañando a víctimas de feminicidio, ¿sí? O de tentativa feminicida, digamos, o sea, perdón, víctimas de tentativa feminicida,
nos dábamos cuenta que implementar órdenes de protección, bueno, requería todo un análisis y una valoración que no se hacía. Entonces tuvimos que crear las primeras herramientas, por fortuna, ya ahorita contamos con protocolos, metodología, pero yo te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Que todo fue encaminado a la práctica de cómo salvaguardar la vida e integridad. También, ¿por qué con los victimarios? Cuando trabajaba en la Fiscalía de la Ciudad de México, bueno, un aspecto muy, muy frecuente es que los hombres que estaban detenidos por violencia familiar o por tentativa feminicida, buscaban una tentativa de autoeliminación, ¿sí? Y hay estudios y hay investigaciones donde es desafortunadamente y lamentable que se comete el feminicidio, la tentativa feminicida, y luego viene el acto de suicidio. Entonces, ¿qué buscábamos? Pues que el Estado, en su obligación, de acuerdo al primero constitucional y en todas las constituciones está establecido, tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales. ¿Cuáles serían? Salvaguarda de vida, de integridad, de seguridad y de libertad. Entonces, ese sería como el primer principio, ¿no? Lo que hagamos, tenemos primero que hacer una valoración de riesgo de cualquier situación, de cualquier situación. Entonces, esa sería. La segunda es el fortalecimiento para la ciudadanización plena. ¿Qué implica eso? El conocimiento de los derechos humanos. Y eso todavía lo podemos ver, que hay muchas personas que no saben cuáles son los derechos humanos. Ejemplo, teníamos personas, hombres detenidos por violencia sexual y decía, ¿y mi derecho a tener relaciones sexuales? Entonces, parte de las transformaciones que hacíamos en las intervenciones con los grupos de hombres era justamente explicarles pues cuáles eran los derechos humanos. Y eso implicaba varias sesiones. ¿Pero por qué? Porque hay una distorsión. Inclusive todavía sigue habiendo mucha distorsión. Cuando se trata de la defensa de derechos humanos, todavía se privilegia el silencio de las víctimas. Y un aspecto fundamental de los derechos humanos es la libertad de expresión, ¿no? Otro aspecto de los derechos humanos es el derecho a defender derechos, que está en la Constitución, por ejemplo, de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y está en la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, vemos que hay una brecha en cuanto a cómo se aplica y se materializan y se hacen exigibles y justiciables los derechos humanos. Entonces, también, o sea, el fortalecimiento de la ciudadanización plena tiene que ver a que en la medida en que cualquier persona tenga conocimientos de sus derechos humanos, sabe cuáles son las pautas que puede hacerlos exigibles y justiciables y hasta dónde lo que vive no es un derecho, sino un privilegio, ¿sí? Entonces, eso era como que también principalmente ver esto. También, ¿qué otro aspecto del fortalecimiento de la ciudadanización? En esto que platicábamos en el programa de Rostro Corazón, hablaba yo sobre esta ontología política de la dominación. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces yo veía que un fenómeno como la violencia de género, o sea, las mujeres lo vivían con vergüenza, con culpa, con silencio, y como el mismo fenómeno, o sea, los hombres lo veían con orgullo. Sí, yo la golpeé, sí, yo hice esto porque me hizo esto, 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 aquello. Entonces, empezar a ver que realmente la violencia de género es una violencia política porque no se considera en igualdad a las mujeres como ciudadana, o sea, es empezar a hablar también el derecho de las mujeres a un autorreconocimiento como ciudadanas. Entonces, muchos de los abordajes no eran asistencialistas, porque todavía había en las instituciones una idea de que vamos a apoyar a esta mujer que vive violencia, pobrecita, vamos a ayudar, y no. O sea, las intervenciones es considerando que las mujeres son titulares de derechos humanos, que niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos humanos. Por ejemplo, nos pasaba con jueces o juezas que, pues, en cuestiones de violencia hacia la niñez decían, bueno, pero si es el papá no es violencia,
es una medida disciplinaria. Entonces, o sea, así oíamos a jueces o juezas. Yo sé que ahora suena así muy impresionante, pero recordemos que la Convención de la Niñez, que fue en 1989-90, México sacó la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes hasta el 2014. O sea, y todo eso ha sido una lucha de ver cómo quienes operan justicia, muchas veces existe una brecha en considerar quiénes son titulares de derechos humanos. Entonces, bueno, esa era el poder hablar de la pluridiversidad también de posturas para la protección de derechos humanos. ¿Cuál es el tercer enfoque? El movimiento de trauma informado y el derecho a la verdad, justicia y la reparación integral del daño. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos pasaba en el acompañamiento a víctimas que el imputado no era ni identificado, mucho menos ni identificado, ni procesado, ni sentenciado, ¿sí? No, nunca se llegaba a saber de él, pero nosotros explicábamos tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial que las víctimas tienen derecho a saber qué pasó, el derecho a la verdad, independientemente del agresor. O sea, el Estado, a través de sus instituciones, tiene que reparar el daño, tiene que hacer como mínimo un reconocimiento de su condición victimal. ¿Por qué? ¿Qué pasaba esto? Que a veces, ante las investigaciones de fiscalía, pues llegaban a la conclusión que no tenían elementos para detener al imputado o al probable responsable en aquel momento. Entonces decíamos, ¿y qué hacemos con la víctima? No, pues nada, yo como que nada, se queda sin acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, solo porque tú no tienes los elementos de investigación, porque no tienes personal, todo lo que son las falencias de las instituciones. Entonces, también parte de la capacitación y de la metodología es justamente cómo encontrar mecanismos para que las víctimas vayan construyendo, o sea, a la par, todo un proceso de derecho a la verdad, de justicia y de reparación del daño cuando las instituciones no son garantes de esos derechos. Y entonces de eso se trabaja directamente con las víctimas, con las organizaciones sociales y civiles o con las mismas personas servidores públicos, dependiendo digamos, de la población que esté interesada en la metodología. Pero yo les comparto más o menos de quién van. Generalmente es quienes van acompañando. Y también algo que aprendimos en la Fiscalía General de la República es algo que se llama la dignidad del victimario, ¿sí? Muchas veces el victimario comete delitos que el que cometa delitos o vulneración de derechos humanos no quiere decir que no sea responsable del resarcimiento, pero sí reconocemos que necesitábamos darle una intervención en dignidad humana de explicarle qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué eso que está haciendo es delito, no? ¿Por qué un señor que venda sexualmente a sus nietas, ¿sí? Le estoy poniendo cosas muy extremas y muy dolorosas, y ustedes disculpen, pero es como para poner un ejemplo empírico. No entendía por qué estaba detenido si él no podía moverse, si estaba con discapacidad, si la mamá y el papá de esas nietecitas no estaban. Nos pasó tanto con hombres o como mujeres que las teníamos detenidas por trata de personas o explotación sexual en la infancia, y no entendían por qué el que les dijeran a la dieta que vaya al carnicero o por el pollo, ya era una cuestión de exponerlas a un delito, ¿no? Y también una sensibilización a Ministerio Público, a policías, para no criminalizar, digamos, el desconocimiento, la precarización, o sea, es todo un análisis. Entonces, el movimiento de trauma informado también es explicar que todas las víctimas tienen mecanismos de afrontamiento.
Generalmente las instituciones piensan que una víctima va a responder con un solo perfil, la víctima buena, la que se queda callada, la que está en depresión. Entonces, cuando empezaron a llegar las víctimas informadas de sus derechos a exigir, y no de muy buena manera, me tocó en muchas reuniones en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues ver los colectivos de víctimas interpelando al comisionado y demás, y todos congelados porque decían, es que no entendemos. Digo, claro, es que en la medida que las víctimas saben sus derechos, por supuesto que tienen más energía psíquica también para interpelar. Y entonces, cómo eso a veces hacía que se dudara de su decir? ¿Por qué? Porque no cumplía con un perfil en categoría sospechosa. Entonces, el movimiento de trauma informado también ayuda a despatologizar muchos de los peritajes. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de, por ejemplo, de mujeres que fueron despojadas de la guarda custodia de sus hijos o hijas porque tenían una depresión o porque tenían un trastorno bipolar o un trastorno limítrofe de personalidad. Entonces había que estar fortaleciendo en los peritajes qué es un trauma, qué es una discapacidad psicosocial y cómo eso no tiene que ser instrumentalizado para despojar a la niñez de la convivencia de madres o de padres, ¿no? Y es un poco de información también para la población, ¿no? De donde muchas veces venían mujeres o me decían, ya no quiero que mi hijo conviva con el papá, ¿por qué? Porque tiene una depresión y aquí tengo el diagnóstico. Y yo, ¿sí? Entonces, es por eso que dentro de la metodología incluye eso. ¿Por qué? Porque realmente hay un sesgo de conocimiento acerca de todas las respuestas que hay a partir de vivencias traumáticas de la niñez y hasta la adultez. El otro enfoque es el proceso de justicia restaurativa, y esto tuvo que ver cuando íbamos a hacer diligencias, obviamente, al norte del país, cuando empezaba lo de los feminicidios, los desaparecidos y demás. O sea, empezábamos a ver cómo se fracturaba el tejido social. ¿Por qué? Porque pues los desaparecidos generalmente eran criminalizados, las familias nos narraban cómo pues eran abyectadas por la misma comunidad, o sea, aún que fueran víctimas, digamos, y entonces era tratar de hacer procesos restaurativos. Más allá de la cuestión jurídica, mucho de nuestro trabajo en la Subprocuraduría de Derechos Humanos era crear círculos de diálogo, ver qué pasaba, cómo impactaba en las comunidades, de forma de que, o sea, de que si la justicia, que es patriarcal y punitivista, iba por una línea que destruía el tejido social, buscar de alguna manera a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de organizaciones sociales y civiles, cómo crear todo un andamiaje para procesos restaurativos, ¿no? Porque eso también lo viví cuando viví en México, en CTM Culhuacán. Me llamaba la atención que, por ejemplo, yo acompañaba a una mujer a tramitar órdenes de protección y de repente me decían, no, no podemos pasar por ahí porque ahí vive la madrina del hombre, o sea, donde toda la comunidad vivía en el mismo cuadrante. Entonces yo tenía que explicarle a la fiscalía que las órdenes de protección, donde son tantos metros, eran muy complejo de implementar cuando estaban viviendo aquí uno y otro acá, o sea, toda la familia en el mismo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la justicia normal? Pues generalmente se fragmenta el tejido social. Entonces, a través, otra vez, de un proceso de justicia restaurativa, eran diálogos, hablar con uno, hablar con otro, en un salón comunal, ver de qué se trata, ver todas las afectaciones, los dolores, o sea, son espacios de escucha. Esos son muy sanadores independientemente y paralelamente a los procesos de justicia. Entonces, bueno, ese es otro enfoque. El otro principio, perdón, es el reconocimiento de la genealogía feminista. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué? Porque, bueno, es muy común que, por ejemplo, ahorita nos queda claro cuáles son las violencias explícitas, todas las que están en la ley, pero ¿cómo acreditamos una violencia simbólica?
cómo acreditamos una violencia política, cómo acreditamos una valoración de riesgo. Por ejemplo, en un peritaje que estoy haciendo actualmente, que el hombre sentenciado cometió multihomicidio y ya va a salir y me preguntan, ¿y qué tal si sale a completar lo que no terminó? ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer todo un recorrido de la genealogía de los derechos humanos, de la genealogía de las capacitaciones, de las formaciones, o sea, qué tanto sabe cada persona sobre los derechos humanos que ejercemos y gozamos y quiénes participaron en él. Apenas hay todo un movimiento para empezar a reconocer los procesos de resistencia de cada mujer. Ejemplo, cada mujer o cada varón, dependiendo del grupo, yo les pido que hagamos un árbol genealógico. ¿Para qué? Para empezar a reconocer cuáles eran los procesos de defensa de derechos humanos cuando no había leyes ni instituciones. Generalmente estoy hablando de la generación de mi madre, de abuelas, para quienes nos escuchan. Bueno, yo voy a cumplir 54 años, entonces ya pueden imaginarse que todo esto lo he construido porque no había leyes, no había instituciones hace 30 años. Entonces, reconocer que lo que vamos ejerciendo ha sido a partir de una acción e investigación de la vida personal, de una postura ética política, sirve y funciona. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Cuando la primera vez que me divorcié, porque llevo varias, recuerdo que el juez me dejó como cónyuge culposa porque no había divorcio incausado. O sea, entonces de las 30 causales no había. Entonces, lo que es la violencia emocional o determinado tipo de violencia económica o demás, otro tipo de violencia, no eran reconocidas. Entonces, cada vez que hay un logro como esto del divorcio incausado, digo, oigan, yo reconozco y le hablo a todas las mujeres que en su momento intentaron divorciarse y no pudieron de verdad. O sea, ¿por qué? Porque iban a ser sancionadas. Y así, siempre digo, desde el derecho al voto hasta el derecho al estudio, el derecho a la salud y los derechos políticos han sido, o sea, luchas sociales de mujeres. Reconozcamos en nuestro sistema familiar cuáles han sido las luchas de nuestro sistema familiar. Y esto es muy interesante, Alfredo, porque de verdad venimos de mujeres defensoras de derechos humanos generación tras generación. Entonces, cuando logras conectar con todas las estrategias y todos los mecanismos, vas acompañando a las mujeres para que conecten con esa narrativa y no se queda nada más con la narrativa de la violencia, de la frustración, de la impunidad o sí, de la impotencia que muchas veces se ve. Entonces es un ejercicio muy, muy bonito este enfoque que hacemos, ¿no? Todos estos son herramientas que, bueno, se emplean desde el servicio público o organizaciones sociales y civiles, jueces, primer contacto, lo que llamamos primer contacto. Porque para que no se queden con esta impotencia también de que, ay, ¿qué va a pasar con esa persona? Promoción de la igualdad es esto, o sea, ¿cómo le hacemos para disminuir la brecha de desigualdad? Y eso tenemos que hacer todo un análisis de la persona sobre, digamos, sus derechos, sus opresiones, sus dominaciones, para poder crear un plan que se llama un plan de proyecto de vida. Cada persona, o sea, tiene un proyecto de vida, pero no lo tiene consciente, Alfredo. Entonces, muchas veces la vulneración de derechos humanos o las crisis de la vida trastoca ese proyecto de vida y de ahí son los impactos. Cuando acompañamos a la persona que tenga consciente su proyecto de vida, bueno, vamos entonces apoyando justamente a que esos impactos por delito, o sea, tenga otro tipo de alternativas para que no se quede en este déficit. Estrategias y acciones centradas en las víctimas implica que cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de cultura de la paz, digo, para haber una cultura de la paz, tiene que haber justicia social. Para haber justicia social, tiene que haber justicia de género. Y para que haya justicia de género, tiene que haber derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.
Entonces, cuando se invoca la cultura de la paz, digo, ¿y cómo creen que va a llegar así? De ahí importante los procesos de justicia transicional, porque, o sea, todos queremos un buen vivir, una cultura para la paz, pero, o sea, esta frase de la paz es el camino, pues sí suena muy bonito, pero vuelvo a lo mismo. Hagamos el puente epistémico, cómo construimos ese camino, o sea, porque no es así. Entonces, siempre digo, si hay una persona que se siente víctima y la categoría de víctima es una categoría jurídica, porque muchas veces hay antropólogas, sociólogas, y he tenido conversaciones donde muchas personas no están de acuerdo con la categoría de víctima porque desempodera a las mujeres. Digo, lo que pasa es que, o sea, es una categoría jurídica cuando hay delitos y un menoscabo de derechos humanos y es de corta duración. Claro, si hay falencias institucionales, pues si la persona se queda así abierta en esa calidad, pues sí, claro que es de menoscabo. Pero si una vez que hacemos un proceso de justicia restaurativa y buscamos que todas las personas que se sientan afectadas, o sea, encuentren, digamos, qué pasó, capacidad de comprender y demás, generalmente, o sea, ya empieza el proceso de sanación. Entonces, el enfoque centrado en las víctimas es importantísimo porque es lo que nos permite hacer un piso común para crear otro tipo de intervenciones a partir de la reparación del daño. Y esto lo aprendí en la maestría de Derechos Humanos en una materia que se llamaba Sociología Jurídica. Nos dieron varias muestras de sistemas jurídicos no punitivistas, generalmente de comunidades indígenas. Vimos varios. Y iba desde que él robaba a una vaca, digamos, hasta el que le golpeaba a la mujer, hasta el que cometía feminicidio, cómo se abordaba fuera de la justicia del Estado. Entonces, digo, en el momento que podamos tener el enfoque centrado en las víctimas, emergerán, digamos, estos procesos de justicia restaurativa que el Comité de la CEDAW en su observación 33 habla. O sea, con la violencia de género ni se puede conciliar ni se puede mediar, en efecto, pero habla cómo los procesos de justicia restaurativa con personas especializadas ¿cómo se llama?, en derechos humanos y en enfoque de género y en análisis interseccional serían muy viables, pero, o sea, que no olvidemos la brecha histórica de quiénes han sido las personas en representación en desigualdad histórica, que generalmente han sido mujeres, niñas y niños y adolescentes, ¿sí? Y luego el otro enfoque es la rendición de cuentas por parte de quienes ejercen violencia. Y esta parte es muy bonita, es lo de la dignidad del victimario, porque, bueno, como especialista en masculinidades, me tocó ver muchos hombres quebrados, obviamente, a partir de esto lo digo no para justificar, sino para comprender, ¿no? O sea, cómo esta masculinidad hegemónica, o sea, es una máscara. Yo lo tomo así cuando quiero explicar, es como una máscara. Entonces, cuando viene un evento muy doloroso, muy traumático, por sostener esa caja de la masculinidad, por sostener esos imperativos, ¿sí? Y en el momento que tenía hombres que me decían, mira, la verdad que la maté porque me fue infiel y se iban a enterar mis amigos. Entonces veía lo doloroso que implicaba, o sea, no haber podido desidentificarse de esa masculinidad, ¿sí? Entonces, esto siempre he sido yo, digamos, dentro del colectivo de feministas, que una feminista desde hace años esté en el tema de masculinidades, pues siempre ha sido bastante desafiante para mis compañeras que muchas veces me dicen, mira, todo bien contigo cuando estás con las víctimas, pero cuando empiezas a hablar de los varones, masculinidades, o sea, no, que ellos se manejen, que ellos se refieren, y digo, ¿y cómo van a saber? O sea, ¿quién les va a decir? No, pero no los vamos a pedagogizar.
perfecto, no los vamos a pedagogizar, estoy de acuerdo, pero si no los interpelamos, las que podemos interpelar, o sea, que entre ellos se van a interpelar, no dudo que entre ellos se interpelen, pero por lo que yo he visto y por mi experiencia, cuesta mucho la interpelación porque hay un pacto patriarcal. Entonces, lo he visto y lo he vivido, la importancia de hablar de la dignidad del victimario, ¿no? Que todo mundo tiene derecho a equivocarse, todo mundo tiene derecho a fallar, pero también todo mundo tiene derecho a reparar, todo el mundo tiene derecho a garantías de no repetición y así se va construyendo lo que es la justicia de género, la justicia social y el camino para la paz. Y por último es este resarcimiento de tejido social, ese es el enfoque. Ahora, ¿qué lo transversaliza? El enfoque de género, obviamente los derechos humanos y las víctimas en el centro. O sea, el enfoque centrado en las víctimas, porque esto que les explicaba, o sea, yo no puedo quedarme tranquila sabiendo que hay una persona que se siente afectada por mí. Entonces, cuando hay una persona que se siente afectada, más allá de si mi intención no fue dañarla, siempre es bueno generar el proceso de justicia restaurativa para ver qué pasó ahí, ¿sí? Y de qué manera podemos llegar a acuerdos reparatorios. Más o menos de eso se trata, lo estoy implementando con varios equipos técnicos aquí en Uruguay, que me siento muy afortunada, y también de haberlos tenido en Ciudad de México. Y bueno, pues ya conforme vaya avanzando, obviamente, bueno, ya iremos compartiendo estas buenas prácticas concretas. Querida Jeru, me pasa de todo escuchándote, es decir, hay un origen, una raíz que está muy vinculada al dolor, el tema es muy doloroso, es sumamente confrontante y me voy sintiendo a partir de ahí en este tránsito tan confrontador, también esperanzado, es decir, el gran horizonte que estás planteando a través del modelo Resarcire es el restablecimiento del tejido social. Y para ello estás mirando distintas estrategias, distintos actores. Yo diría, incluye a casi todos. Uh Sabemos -huh. que un gran lastre en México y en Latinoamérica es el abismo que hay entre el diseño y la implementación de políticas públicas. Ahí, bueno, uno termina casi que renunciando al proceso de acceso a la justicia. ¿Cómo lo estás visualizando para optimizar que este tránsito en verdad permita llegar a la reparación del daño? ¿Cómo se repara un daño de esta dimensión como puede ser la violencia e incluso los feminicidios? Bueno, gracias por la pregunta, pero sobre todo gracias por el sentir, porque en efecto emerge de un profundo dolor que sería que le llamamos la tercera victimización, que es la impunidad, en donde ay, se me fue ahorita el nombre de la encuesta, pero México tiene la primera encuesta de victimización, creo que es el ENVIPE, no, ENVIPE de victimización, y el 96% de las personas que son víctimas del delito no denuncian. Pero lo que siempre decíamos, bueno, el que no denuncie no quiere decir que no haya impactos y afectaciones, no nada más a la persona, sino al sistema familiar, y del sistema familiar al sistema comunitario. Entonces, el tener el enfoque de reparar y resarcir el tejido comunitario generalmente viene a través del profundo reconocimiento hacia mis compañeros y compañeras de lucha, o sea, en cualquier espacio, ya sea en el servicio público, en cualquiera de las instancias, que es primer contacto, ya sea en las organizaciones sociales civiles, ya sea en la academia, o sea, por eso es una postura ética política. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, no basta, no nada más con hacer, o sea, busquemos cómo, o sea, reparar, cómo prevenir antes de llegar a la atención. La mayoría fíjate, la mayoría de lo que tiene que ver con violencia
está focalizada en 3 instancias del sistema de justicia: policía, fiscalía y poder judicial. Pero cuando tú empiezas a ver los legajos, yo que hago peritajes, digo, esto con un proceso terapéutico, una intervención familiar o un proceso de círculo de escucha, o sea, se hubiera podido subsanar con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, o sea, este compromiso por mis colegas que están en todas las instituciones preventivas, ¿cuáles serían preventivas? Acá en Uruguay sería el INAU, el Instituto Nacional de Adolescencia, Infancia, DIF, allá en México. Y mujeres, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social, Bienestar, o sea, todas las secretarías o todos los ministerios que más bien están en comunidad a nivel territorial. Entonces, lo que yo les digo, tenemos que intervenir antes de que venga el daño. Tenemos que intervenir antes de que entre el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene 2 vías, Alfredo, siempre digo, para las personas en extrema desigualdad. O son víctimas o son victimarias. Pero cuando tú ves la raíz es una extrema desigualdad para el ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, digo, si podemos, como primer contacto de estas instancias, que no son operadoras de justicia, pero que sí tienen que proteger derechos humanos, darles esta metodología y acompañarlos justamente a esas intervenciones, sí hay, no te voy a decir un optimismo, pero sí tratar de detener esa impotencia de ver, por ejemplo, cómo avanza el narcotráfico, cómo avanza la violencia doméstica o la violencia familiar como estructura, el abuso sexual en la infancia como ya un fenómeno estructural en las familias. O sea, tenemos identificadas 4 categorías, igual que en México, lo que es la violencia familiar, violencia doméstica, el abuso sexual en la infancia, ¿sí? La precariedad, ¿sí? La desigualdad extrema y un contexto de narcotráfico o de crimen organizado. Entonces, si esos son nuestros desafíos, obviamente les digo, ¿para qué esperar a que vengan los impactos de delito? Digo, busquemos primero entre nosotros mismos tener una metodología. Esta es, como les digo, una metodología marco. ¿Por qué? Porque cada persona, a partir del lugar situado donde puede intervenir, puede tomar, bueno, a mí me interesa esto. Cómo intervenir para poder acompañar de forma que no lleguen a los sistemas de justicia que están explotados, tanto en México como en Uruguay y en América Latina. Pero bueno, me estoy focalizando a esta investigación. O sea, cada vez no hay instancias ni personas preparadas para la resolución de conflictos. Si tienes un problema, piensas en ir a denunciar. ¿Por qué? Porque no hay otros mecanismos. Entonces, sí tiene un enfoque, no sé si de esperanzador, pero sí de acción política, ¿sí? Que ya sabemos, o de menos yo es lo que he visto, que lo que termina quemando y dando más impotencia a quienes acompañamos es que nuestras acciones no causen algún impacto. Entonces, buscar acciones que den un impacto para esa persona en su lugar situado, en ese único momento, porque digo, a veces no vamos a volver a ver a ese niño o esa niña, o a esa mujer o a ese hombre. Entonces, ¿cómo hacemos una intervención que de menos digas, bueno, yo me quedo tranquila independientemente de la situación y del aparato burocrático? Yo como servidora pública, hay una ética política que me permite hacer una acción política para prevenir. Entonces, desde ahí parto, de estar tranquila, tranquilo, en congruencia con lo que estás haciendo como funcionario público o como integrante de la academia o como integrante de la organización social y civil con los desafíos de nuestro momento histórico, que es distópico, les digo. Me voy a quedar ahí en este momento histórico para
comprometer tu posición personal y política, tu mirada acerca del momento que vivimos en Latinoamérica. Uruguay hizo un giro hacia una derecha, México está viviendo tiempos con una mujer presidenta. ¿Cuáles son tus proyecciones, tu lectura en materia de igualdad sustantiva en nuestros países y en la región latinoamericana? Bueno, a partir de lo que estamos viendo y el avance, es obvio que ante el rezago de esta desigualdad sustantiva, pues hay pues hay un obstáculo en la redistribución del poder. Entonces, ahora lo que vemos acá, primero en el sur, es obviamente que por parte de Argentina, pues se está vendiendo la patria. ¿Por qué? Porque ya están los análisis más que vistos, que cuando ya no tienes nada, pues se empieza a vender. Argentina es un ejemplo de lo que de menos en Uruguay se quiere evitar. Si bien por el momento hay un gobierno de derecha, sí hay una fuerte movida sindical, que eso es lo que yo veo que beneficia. ¿Sí? Y me parece importante el logro en México en el sentido del proyecto de nación. Yo que pude ver lo que era el proyecto de la 4T como proyecto de nación, me parece interesante. Yo pertenecía al gabinete ampliado de la doctora Claudia Sheinbaum, entonces hubo una capacitación sobre todos los procesos de descolonialización. Hay muchas cosas que a mí me hacen sentido cuando oigo lo que hacen y demás, que muy probablemente a muchas personas no, pero yo entiendo perfectamente lo que es el proyecto de nación de fortalecer la soberanía. Y para fortalecer soberanía, pues implica la redistribución de poderes. Y para redistribución de poderes nada más hay que recordar que quien vive privilegios históricamente, la desigualdad, la igualdad la siente como opresión. Entonces, el gran desafío es cómo le hacemos para redistribuir el poder. ¿Cómo le hacemos para considerar a todas las personas como titulares de derechos humanos y no como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Y en esto implica también cómo le hacemos para que las especies, la naturaleza también sea considerada como una entidad, ¿sí? Y no nada más como, recursos para extraer. Entonces, el desafío está en las posturas éticas, políticas, congruentes y coherentes de cada persona. Entonces, esa es nuestra lectura. Hay mucha información, de verdad, cada vez pensamos, ¿cómo le hacemos pues para desintoxicarnos? Digo, pues soltemos un poquito tanta información, porque encuentras información fidedigna de todo. Entonces, es buscar la manera en crear una postura ética, política, consciente que fortalezca las comunidades de la vida, las que protejan a la vida, las que protejan los vínculos, y para eso se necesita tiempo. Y eso yo lo aprendí ya que estoy acá en Uruguay. ¿Sí? Que las lógicas de horarios, inclusive las lógicas de consumo son muy diferentes a las de Ciudad de México, y hasta que no conoces otro proyecto de vida, empiezas a identificar, lo benéfico que es tener tiempo de ocio, tiempo de diversión, tiempo para estar con tus vínculos, porque ahí es donde fortaleces el tejido social. Ahí es donde, como les digo, ahí es donde los desafíos distópicos no entran, cuando está el tejido social fortalecido, ¿sí? Entonces, creo que Uruguay es un gran país que me ha permitido, ver la manera en que se entreteje ese tejido social a la luz también de una fuerza sindicalizada, y creo que Uruguay es un país que puede ser un ejemplo de lo que sería el buen vivir desde un modelo no indígena, no sé si me explico, eurocéntrico o euro sudamericano,
pero a mí me llama mucho la atención cómo podría ser todo sí, un prototipo de un buen vivir desde una lógica moderna, digamos. Les invito a que Fíjate vengan. que sí, claro, ¿no? Si por ganas no paramos, así que pronto nos encontramos, querida Jero, y como diría Larry en Centroamérica, si no nos vemos, nos imaginamos, que así también nos bien tratamos, querida Jero. Oye, la Así verdad es. es que me esperanza muchísimo escucharte. Utilizaste el referente, la importancia de la interseccionalidad y mirar desde ahí el buen vivir desde las necesidades, características y gran aporte de nuestros pueblos originarios es fundamental. Yo valoro muchísimo esta aproximación a la que nos invitas al modelo de intervención Resarcire, porque has resumido 9 componentes importantísimos, 3 ejes transversales para su abordaje. Para quien quiera profundizar, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede consultar más acerca del tema? Bueno, generalmente, por fortuna, tengo muchas de mis ponencias en YouTube, donde hablo de esta metodología, pero también me pueden escribir a mi mail, que es geru.aparicio23@gmail.com. También estoy en las redes, ahí en inbox o demás, que me puedan mandar. Es lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo de la accesibilidad y de que tenga un nombre único. O sea, Geru Aparicio Viña nada más hay una, entonces ahí me pueden mandar y yo con gusto comparto bibliografía y demás. O sea, creo que es un buen momento para sentirnos comunidad en resistencia, en cualquier espacio. Oye, yo no había dimensionado hasta ahora que lo nombras. Jero Aparicio Aviña, solo hay una y yo te reconozco, por supuesto, todo el aporte. Te admiro, te mando el afecto de siempre. Volvimos a superar, me parece, un poquito las dificultades técnicas para hacer este enlace. Es muy probable, como nos pasa en las redes sociodigitales, que el número de reproducciones aumente con el paso de las semanas porque se queda ahí el material y usted lo escucha y lo consulta a través de nuestras plataformas cuando tiene tiempo. Pero si quiere alimentar el diálogo, escríbanos. Nos va a encantar seguir tejiendo la conversación. Saludos a mi querida Anabel Gobea, que se conecta desde San Luis Potosí. Dice, saludos, gracias por el análisis del tema de nuevos cambios. Nos comprometen los tiempos actuales, nos interpelan y hay que tomar una posición ética y política, como bien la defines, querida Jeru. Para despedirnos, ¿algo más que quieras complementar? Nada, que una invitación a que se acerquen a los feminismos descoloniales, ¿sí? Una invitación a que se reconozcan los saberes de nuestros pueblos originarios, pero también de nosotros como mestizos, apropiarnos de nuestra tierra, de nuestro espacio, cuerpo, territorio. Entonces, eso, más que nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado o nos va a acompañar durante la transmisión o la reproducción de este material. No se pierda los próximos enlaces, transmisiones en vivo que sobre distintos temas estaremos haciendo con compañeros, compañeras, compañeros a lo largo de Latinoamérica. Pásela bonito, con toda certeza usted y yo nos volvemos a escuchar o nos volvemos a mirar. Hasta la próxima.